Buenas noches. La Feria Internacional del Libro de Guayaquil 2021 les da la bienvenida y agradece su presencia. Esta actividad tiene una duración de 50 minutos aproximadamente. Les sugerimos poner en silencio sus teléfonos celulares o apagarlos para no interrumpir. Damos inicio al recorrido literario por la obra de Aminta Buenaño, en la cual participan Aminta Buenaño, Marcelo Báez y Clara Medina. Bienvenidos. Gracias. ¿Se está escuchando? Sí, ¿verdad que sí? Buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos esta noche. Es un gusto reencontrarnos en la Feria Internacional del Libro de Guayaquil. Qué bueno que la feria haya sido nuevamente presencial. El año pasado por la pandemia fue virtual, pero este año se ha regresado a la presencialidad y eso hay que celebrar. Bienvenidos nuevamente. En esta noche, en esta mesa, haremos un recorrido por la trayectoria literaria de Aminta Buenaño Rugel, la escritora que hoy nos acompaña. Bienvenida, Aminta. Muchas gracias. Prende tu micrófono. Sí, muchas gracias. También nos acompaña Marcelo Báez, escritor. Marcelo, bienvenido, crítico literario y crítico de cine. Muchas gracias. En esta noche vamos a conversar. Marcelo es el crítico literario, por supuesto, y hará unos apuntes, unos análisis sobre la obra de Aminta. Yo, antes de darle la palabra a Marcelo y de conversar también con Aminta, quiero leerles unos apuntes como para contextualizar cómo es, en qué momento Aminta Buenaño comienza a escribir. En la actualidad, la narrativa escrita por mujeres latinoamericanas ha devenido en fenómeno editorial y mediático. Se habla en los medios de un nuevo boom, esta vez protagonizado por mujeres, contrariamente al boom latinoamericano sesentero, que fue masculino y en el cual el Ecuador no tuvo representantes. En la eclosión de la narrativa femenina latinoamericana actual, Ecuador destaca. Pero ¿desde cuándo escriben novelas y cuentos las mujeres ecuatorianas? Michael Handelsman, en su temprano libro Amazonas y Artistas, un estudio de la prosa de la mujer ecuatoriana, tomo 2 de 1978, hace notar que en el Ecuador la novela no ha sido un campo fértil entre las mujeres. La primera obra de este género, En la paz del campo, de la autoría de Blanca Martínez de Tinajero, apareció en 1940. Manifiesta Handelsman que las razones que explican su escasa participación en el género han sido los tradicionales prejuicios sociales, la falta de casas editoriales, el alto costo del papel y el insuficiente tiempo, pues la novela es un género de largo aliento y la mujer, por tradición, ha estado vinculada al cuidado del hogar y de los hijos, lo cual le ha restado espacio para sus propias inquietudes. En cambio, el cuento, en palabras del mismo Handelsman, tiene una tradición relativamente larga entre las escritoras ecuatorianas, sobre todo porque siempre ha sido más fácil publicar obras breves en revistas y periódicos. Señala como la primera cuentista ecuatoriana a Elisa Ayala, nacida en 1879. En la antología Narradoras Ecuatorianas de Miguel Donoso Pareja, que es de 1997, se recoge la obra de alrededor de una treintena de cuentistas, que abarca un periodo de producción de 1917 a 1996. Dice Donoso que si bien las mujeres entran tardíamente a la narrativa nacional, es notoria una producción a partir de la década de los 80. Una opinión similar ofrece Cecilia Ansaldo en la antología Cuentan las mujeres, de 2001, en la que menciona como una de las razones para este crecimiento el estímulo considerable que significó el surgimiento de los talleres literarios en los cuales incursionaron mujeres jóvenes. En la década de los 80, precisamente, se inserta la narrativa de Aminta Buenaño, quien publicó su primer libro titulado La mansión de los sueños en 1985.
pero ella escribía desde la década de los 70, por lo tanto se adelantó a esa etapa señalada por los críticos. Buenaño, nacida en 1958, empezó a escribir desde pequeña, primero poemas y hacia finales de la década de los 70, cuentos. Con el cuento Mama Isaura ganó en 1979 el Premio Internacional de Cuentos Jauja de Valladolid y en el mismo año obtuvo el segundo lugar en el concurso Ciudad de San Sebastián. Ambos galardones en España, país en el que residió cuando apenas tenía 19 años, una época clave para ella como autora. España había vuelto a la democracia después de una larga etapa franquista. En Hispanoamérica se vivían los coletazos del boom. Ecuador también regresaba a la democracia. Alicia Yáñez Cosío ya había ganado el Premio Nacional de Novela de Diario El Universo 1971 con su novela Bruna Sorochi y los tíos, y había publicado al menos un par de novelas. Lupe Rumazo había escrito su novela Carta Larga sin final. Eugenia Viteri escribía cuentos, al igual que Fabiola Solís. Violeta Luna hacía lo propio, aunque ella es más conocida como poeta que como narradora. La producción de Aminta Buenaño abarca 3 libros de cuentos. El ya mencionado La Mansión de los Sueños de 1985, en el que incluye sus cuentos premiados, La Otra Piel de 1992 y Mujeres Divinas de 2006. Los 3 libros se recogen en una antología titulada Virgen de Medianoche y otros relatos, que se publicó en 2009. En 2011 vio la luz su novela Si tú mueres primero, de la que en 2017 salió una edición cubana, y en 2017 también publicó en Nicaragua el libro de microrelatos Con textos fugaces. También periodista, columnista de opinión y docente universitaria, ha publicado los libros de periodismo literario El discreto encanto de lo cotidiano y Declaración de amor a Guayaquil, así como los ensayos Fórmulas dialectales del Ecuador y Darío en el Ecuador de mi memoria. Ella tiene predilección por titular sus libros con líricas de canciones, en un guiño a la cultura popular, que es la vertiente de la que se nutre su literatura. Aminta ha perseverado en el cuento. El grueso de su producción se inserta en este género. Sus cuentos hablan de los dolores, de los asombros cotidianos, de la vida difícil que les ha tocado en suerte a sus personajes, casi en su totalidad pobres y sin instrucción. En su mayoría mujeres a quienes les ha tocado batallar para sobrevivir y que son víctimas de la estructura machista en sus familias y en el entorno donde se desenvuelven. Los cuentos de Aminta están atravesados también por la religiosidad, que es parte de nuestra idiosincrasia. En La Mansión de los Sueños están, por ejemplo, la voz de una joven mujer que relata cómo su abuelo, el abuelo a quien tanto quería, le mató a su novio, o la mujer que murió en un bar mientras trabajaba en jornadas extenuantes, o la mujer prostituta que sueña con una vida mejor, o el hijo que confiesa a su madre que mató a su padre por protegerla a ella, pero que no es un criminal. Hay en estos cuentos dolor, violencia, todo contado con una narrativa barroca, abundante, a ratos desbordada. Estas temáticas de alguna forma se mantienen en su segundo libro, La Otra Piel. Allí se retrata, por ejemplo, el cómo para la mujer envejecer significa también volverse descartable. La palabra vieja se impone como sinónimo de caducidad. Hay asimismo niñas que se preguntan de qué se trata esa horrible oquedad que tienen entre las piernas y qué significa haber nacido mujer, o que escuchan a sus padres decir que para una mujer perder la pureza, léase la virginidad, equivale a un suicidio. Existen en los cuentos de La Otra Piel paternidades no reconocidas, violencia sexual dentro de las familias, lo que se traduce como vivir con el enemigo en casa. Hay gente discapacitada, mirada por la sociedad como si valiera menos o como si no valiera nada, y por lo tanto puede ser víctima de escarnios y vejámenes. En varios de los cuentos se cuela lo fantástico. El libro Mujeres Divinas
También tiene como protagonistas a mujeres, pero estas mujeres son de clase media, algunas con estudios. Sin embargo, están todavía entrampadas en las formas de educación que recibieron, entrampadas en la concepción de la familia, de matrimonio, de felicidad que se les impone, y son víctimas de ello. Luchan por dar el paso para aceptarse, para sobrevivir de manera digna a las catástrofes del desamor, del divorcio y de tantas otras situaciones. O cuentan experiencias como las de amamantar a un hijo, o de enfrentarse a una maternidad no deseada, o sufrir enfermedades como la anorexia a causa de una sociedad que glorifica los cuerpos estilizados. Hay también mujeres solitarias, con miedo a envejecer, mujeres que se saben frágiles, pero que hallan fortaleza. Son mujeres que de alguna manera renacen. Encuentro que estas mujeres, contrariamente a las de sus libros anteriores, tienen una capacidad mayor de agenciamiento. Mujeres divinas en el lapso de un año, tuvo 4 ediciones. Fue un fenómeno de ventas en nuestro pequeño mundo editorial. En el libro Contextos Fugaces, el más reciente de la autora, nos encontramos con microcuentos. Notamos aquí un salto en su forma de encarar la narrativa, del lenguaje barroco de los inicios, muta hacia una escritura minimalista. Cuenta una historia en poquísimas palabras. Todos los microcuentos tienen finales inesperados. Hay una pericia para cambiar el curso de la historia y sorprender al lector, pues ofrece pistas falsas y al final nada es lo que parece, lo que deviene en asombro. Aminta tiene más de 40 años de trayectoria literaria. Comenzó a escribir y ganó premios en la época en que muchas de las autoras que hoy forman parte del auge de narradoras ecuatorianas probablemente no habían nacido. Ella y las demás autoras que surgieron en el país en décadas anteriores, durante los 80 y los 90, son las precursoras de este fenómeno que en la actualidad celebramos. Handelsman, en los 70, hablaba de la poca presencia de la mujer ecuatoriana en la novela. En la actualidad, las novelistas no son pocas. Pienso que hoy incluso las mujeres publican más novelas que cuentos. Sin embargo, el cuento no ha perdido protagonismo. Son numerosas las cuentistas. Aminta es una de ellas y tiene un nombre y un espacio firme en la narrativa en la narrativa ecuatoriana del siglo XX y del siglo XXI. Dije que iba a ser breve, un breve contexto, pero se me alargó. Y ahora sí, ya dejo de leer y le doy el paso, le doy la palabra a Marcelo. Gracias, Clarita. Y quería agradecer a Cecilia Ansaldo por darme la oportunidad de estar aquí arriba con una escritora a la que admiro mucho, Aminta Buenaño, que ostenta un juego poligráfico multigenérico en su carrera, capaz de escribir periodismo literario. Tiene un potente libro de prosas poéticas sobre Guayaquil, profusamente ilustrado con estupendas fotos. Son verdaderas prosas poéticas que constituyen un gran homenaje a esta ciudad. Parte de esa toma de armas por el periodismo implica el haber manejado durante algunos años una columna de opinión en El Universo. Mi acercamiento a Aminta surge cuando era asistente del editor de un suplemento cultural dominical, Matapalo, cuando Aminta gana el segundo lugar en el concurso de los 90 años del Universo, ¿no? Y tuve el gusto de conocerla por una entrevista que habría de salir publicada en este suplemento cultural. Y desde entonces ya me llamaba la atención el hecho de esta escritora
de desplazamientos, de viajes, en todas las biografías de escritores fundamentales. Siempre hay una serie de viajes, hay una serie de personalidades celebradas y célebres con las que se topa el biografiado, y habría que ver la impresionante lista de Aminta, de celebridades que ella entrevistó en España, como Camilo José Cela, Salvador Dalí. Y esta historia de amor con España pues se extendió cuando fue designada embajadora de nuestro país en la madre patria. Y una de las cosas que más me ha impresionado de Aminta es este pecho que ostenta medallas, preseas muy importantes. Por ejemplo, el premio de cuento de Jauja, que a fines de los 90 se lo gana Roberto Bolaño. Entonces, para mí, estar con una escritora que ganó un premio importante, que después se lo ganaría Roberto Bolaño, para mí es fundamental, ¿no? Y me interesa mucho la faceta de las microficciones. Y Aminta tiene un libro muy ambicioso que se llama Con textos fugaces, que tiene algo así como 148 microcuentos, 154, ella los divide en microcuentos y en cuentos breves, ¿no? Y de este libro, están aplaudiendo la microficción de Aminta, en este libro pondero mucho la capacidad poética. Hay verdaderas joyas que parecen poemas en prosa, poemas muy, muy redondos, ¿no? Tengo dos favoritos entre tantos. El uno es Más turbación, y el otro es con el que cierras el libro, que es Una mujer importante. Si pudieras leer los dos sería fabuloso. Por allí iba más o menos bosquejada mi intervención, y tenía preparada una serie de preguntas para hacer de esto un coloquio realmente que sea digno de tu obra, ¿no? Y será la primera pregunta con la que disparo, en el sentido metafórico. Tenía bosquejada esta pregunta, Aminta. De alguna manera te adelantas al boom literario femenino actual y asumes una postura que incluso se va a fortificar con una maestría en género que tú cursas, ¿no? Awkward moment, okay, let's wait for a minute, okay. Y tienes artículos, ensayos, textos de opinión que fundamentan esta postura, no sé si llamarla feminista, merece una terminología, categorización mucho más amplia, compleja. De repente los tiempos que vivimos ahora, tan tumultuosos, agotan categorías y conceptos, y quizás hablar de feminismo como tal, como lo entendíamos antes, no es tan valedero. Y en tal caso hay una postura en ti, hay una actitud muy importante, ponderable, que hasta fundas una revista a partir de este enfoque de género, ¿no? La Maga. Entonces, mi pregunta iba por ahí. Casi toda tu narrativa está marcada por una voluntad de narrar desde lo femenino. Acabo de salir de una mesa, de un panel con Livina Santos, Carolina Andrade y Liliana Miraglia. Y se hablaba un poco de esta estructuración
de una serie de expresiones narrativas, inclusive se habló de un nuevo grupo de Guayaquil. Sin embargo, tú desde antes ya estabas escribiendo y ganándote premios, ¿no? Entonces mi pregunta va por allí: ¿cómo te ves ahora de manera retrospectiva? ¿Cómo te ves dentro de estas corrientes contemporáneas? Sí, buenas noches. Antes que nada, primero quiero saludarles cariñosamente, agradecerles que estén presentes. La verdad es que yo tenía mucho temor, mucha duda, se lo manifesté a los compañeros de la mesa, que estamos en una sala gigantesca. Y yo decía, pues va a ser difícil llenarla, ¿no? Pero me siento complacida de que han venido, están aquí presentes, y eso naturalmente es profundamente, me satisface profundamente. Bueno, ya que me desahogué de ese temor que tenía y que me siento contenta de verlos, quisiera contestar a tu pregunta. Tú me hablabas de un boom femenino, ¿no? Yo no me gusta esa palabra boom, porque me parece que es como que se sigue a un fenómeno literario que hubo en los años 70, ¿no? Como una imitación, una repetición, y en modo alguno este grupo de mujeres o muchas mujeres jóvenes que están surgiendo, talentosas, en modo alguno son seguidoras. Yo creo que son mujeres que están escribiendo desde una perspectiva de género, que están naturalmente, son talentosas especialmente, que es lo primero, y están apoyadas por esta corriente grande feminista que hay en el mundo, ¿no? En estos primeros 20 años del siglo XX ha irrumpido de manera fuerte el movimiento feminista, sobre todo en España, y esto naturalmente repercute en la literatura escrita por mujeres porque nos sentimos apoyadas, enmarcadas en un fundamento teórico. En este sentido, yo creo que sería más bien una eclosión de mujeres talentosas que en este momento están siendo publicadas y teniendo éxito. Eso no quiere decir que antes no hubiera mujeres talentosas, pero ustedes se recordarán que en los años 80 o 90, las mujeres que escribíamos, se decía que se hacía una literatura ligera, liviana, light, no muy importante, y yo creo que en estos momentos no solamente las mujeres están escribiendo y son talentosas, sino que tienen todo el marco referencial de apoyo, ¿no? De apoyo teórico, de apoyo de movimiento de mujeres. Hay además una crítica feminista en el mundo muy fuerte, ¿no? En ese sentido, en cuanto a lo relativo a este grupo de mujeres. ¿Cuál era la otra pregunta? Porque eran muchas, algunas. ¿Cómo te ves ahora de manera retrospectiva dentro de estas corrientes? Sí. Bueno, yo comencé muy jovencita, yo comencé a los 19 años, me fui a España, en España gané 2 premios internacionales importantes, el premio Jauja de Valladolid, que fue un premio unánime y que a pesar de ser un premio importante no tuvo mucha repercusión en el Ecuador, porque en el Ecuador se estaba haciendo otro tipo de literatura. Mi literatura en ese momento era barroca, estaba influida leía mucho a Germán Broch en La muerte de Virgilio, leía mucho también a Mujica Lainez en Bomarzo, leía al que hizo Paradiso, José Lezama Lima, bueno, y leía a muchos escritores barrocos y me encantaba esa vertiente, me sigue gustando, ¿no? Y estaba muy influida. Entonces aquí en Ecuador se estaba haciendo una literatura que trataba de rescatar el lenguaje oral, el lenguaje de la calle, de la vida cotidiana. Y pues naturalmente mis intereses no encajaban dentro de esa corriente literaria que había. Y eso, o sea, ahí me fui desarrollando, fui escribiendo, seguí participando en concursos, gané otros premios, publiqué otros libros, viajé a Rusia, hice un posgrado en comunicación cultural, en Moscú publiqué un libro que se titula Fórmulas dialectales de la cultura ecuatoriana con mi directora de tesis, Natalia Firsova.
Este libro fue publicado en ruso y en español. Y luego regresé a la cátedra universitaria, seguí publicando otros libros, luego entré a la participación ciudadana, a representaciones, y bueno, luego volví y presenté estos dos libros que Marcelo ha dicho, pues el libro Contextos Fugaces y el libro sobre Rubén Darío, Ecuador, Memorias de Ecuador en la mitad. Bueno, ahorita no me acuerdo porque estoy realmente emocionada de estar aquí y emocionada de estar con ustedes después de tanto tiempo, ¿no? Y en todo caso, antes de que me olvide, quiero agradecer por este espacio al municipio de Guayaquil, a la Feria del Libro y especialmente a mi maestra Cecilia Ansaldo, maestra de aulas universitarias de mis primeros años en la Universidad Católica. Y creo que nos estamos olvidando de algo más, porque era una pregunta múltiple. Ya no importa. ¿Cuál sería la importancia de la poesía en tu literatura? Bueno, el libro es Rubén Darío en el Ecuador de mi memoria. Correcto. Sí. Bueno, la poesía para mí es fundamental. O sea, yo me inicié con un libro de poesías cuando era casi una niña. En el colegio publicaron un libro mío que se llamaba Cantos de Amor y Juventud. Eran poesías. Y entonces eran poesías a mi gatito, a mi madre, la manera como yo concebía el amor, pero era una poesía, yo creo, muy juvenil, de niña. Entonces me encantaba la poesía y no me he dejado de gustar. O sea, yo he seguido leyendo mucha poesía y yo creo que ese amor por la poesía que tengo se incluye dentro de mi narrativa, dentro de mi prosa, ¿no? Que casi siempre está imbuida de metáforas, de símiles, porque cuando uno ama la poesía se transmite a través de todo lo que uno escribe. Nombraste a Hermann Broch. Sí, así es. La muerte de Virgilio es una de las novelas más poéticas que se han escrito. Yo creo que es una de las novelas más bellas, porque no solamente incluye la poesía, incluye la filosofía, o sea, es una novela total, no es una novela múltiple. En Contextos Fugaces nombras a Roque Dalton. La poesía nicaragüense, ¿hasta qué punto te marcó en tu literatura? Bueno, Nicaragua es un país muy especial, ¿no? Yo digo que es la república de los poetas, porque allá todo el mundo es poeta mientras no se demuestre lo contrario. O sea, uno siempre conversa y la gente, hay mucha gente que ha escrito un libro o que sabe de poesía, porque está estimulado por ese grande que era Rubén Darío, ¿no? Y a mí me influyó mucho los grandes poetas, escritores y creadores que hay en estos momentos en Nicaragua, como Sergio Ramírez, como la gran escritora Gioconda Belli, como Claribel Alegría, de la cual fui muy amiga en el tiempo que me tocó estar en Nicaragua, y muchas otras. O sea, me influyeron poderosamente en el sentido incluso de estimularme para crear Contextos Fugaces, por cuanto yo me reunía con un grupo de mujeres escritoras que se propusieron hacer un libro de microrelatos con 99 palabras. Eso era un desafío. Imagínense ustedes un relato de 99 palabras. No alcanza ni siquiera la media carilla. Y entonces, pues, yo me sentí estimulada y yo dije, yo también quiero hacerlo. Además que el microrelato me parece algo muy difícil. Ustedes se imaginan hacer un relato con mínimas unidades expresivas, decir mucho con tan poco. El microrelato es la economía del lenguaje al máximo. Son textos minimalistas. Entonces se requiere, como diríamos, pelar mucho, ¿no? Cortar mucho hasta dejar solamente lo esencial, hasta dejar en la semilla. Y con esa semilla buscar conmover al público, contar una historia. ¿Podrías leer Masturbación y Una mujer importante? Claro que sí. Le quisiera pedir a mi hijo Juan Manuel, a Pierina, que está afuera, le pidas mi libro Contextos Fugaces, por favor. ¿Alguna pregunta mientras tanto, Clarita? Sí, claro, los he escuchado conversar y me han surgido varias preguntas. Por ejemplo, Aminta nombraba a sus referentes, a quienes leía, y en esa lista me pareció que sobre todo había hombres.
En tus inicios, ¿qué autoras leías o no leías autoras? ¿Ecuatorianas? Latinoamericanas, ecuatorianas. Bueno, yo recuerdo que leía muchísimo a Ana María Isa, me gustaba mucho. De las ecuatorianas, leía a Iliana Espinel, leía a Sonia Manzano. De escritoras, bueno, escritoras clásicas españolas, Emilia Pardo Bazán, me gustaba. En ese tiempo leía también a Rosa Regás, escritora, Rosa Montero, que se iniciaba, escribía en el diario El País y publicaba sus primeras novelas. Esas de las que recuerdo. Bueno, tú has hablado también de que en tus inicios tu literatura era muy barroca y por supuesto a mí me parece que has hecho como un ejercicio de lo barroco, has pasado a lo minimalista, o por lo menos minimalista es el libro de microcuentos, de microrelatos que has presentado y que es tu última producción, puesto que es de 2017, creo. Cuéntanos un poco cómo ha sido ese trabajo tuyo con el lenguaje y cómo has ido como volviéndote minimalista. ¿Cuál ha sido ese proceso? Sí, bueno, yo quiero decirles que en realidad yo amo el barroco, ¿no? Amo el barroco por lo exuberante que resulta, ¿no? Porque es como, no, es contextos fugaces, es contextos fugaces. Juan Manuel, es contextos fugaces, ella lo tiene. Sí, entonces es meterse, como les decía, en un bosque, es meterse en un bosque de palabras, es algo, no sé, la literatura barroca en realidad me conmueve, me enardece como escritora, me hace ir por una corriente en que quisiera seguirlos, ¿no? Pero en contextos fugaces, naturalmente, el mismo hecho, la caracterización, el mismo género, hace que yo apele a la economía del lenguaje. O sea, allí es muy difícil ser barroca haciendo un microtexto. Es por eso. Y yo quiero decirte que, a pesar que mi última publicación es el 2017, yo tengo en carpeta 2 novelas, 3 libros de cuento en busca de editor, ¿no? Que espero publicarlo prontamente. Publicar en nuestro país no es fácil y entonces hay que buscar espacios, pelearse muchas veces con los editores y a veces hasta autopublicarse. Si me permites, Aminta, Sí. masturbación. Ya. Después de una tórrida noche de amor, busqué su sombra entre las sábanas. Se había ido. Había escapado de las furias de mis dedos a ese lugar remoto en que habita el deseo. Gracias. Y el último, que es el que más me gusta. Es mujer importante. Ahí está el libro. Mujer importante. Cuando era joven, porque ahora tengo 1000 años y un día, decidí ser una mujer importante. No una mujer cualquiera, no una gran ama de casa, ni la mejor madre o esposa del mundo, no. Una mujer realmente importante. ¿Y qué era eso?, me preguntas tú. Pues importante a la manera en que la sociedad entiende lo importante: tener dinero, buena posición, altos empleos y una gran reputación. Y me di maña en ello y lo conseguí. Y ahora que tengo 1000 años y 2 días y que me asomo a un jardín soleado de una bella casa y que presumo de mis cuentas de banco y de la última foto en las revistas de moda, me pregunto con una pizca de desesperación, ¿qué es lo importante? Muy bien. ¿Sí? Déjele. Bueno. Escuchemos, yo Sí. tengo otra pregunta también para ti, no sé si te hago la pregunta y luego lees. Si y quieres leo continúo. una y luego tú preguntas. Perfecto. Sí. Este microtexto se llama Toilette y es parte de este libro, Contextos Fugaces, en el que aparece precisamente una chica embelesada leyendo, el placer más grande del mundo, leer. Toilette.
la contempló con lujuria. La mujer reía provocativa, le mostraba su esbelto cuerpo casi desnudo, su mirada sensual y los mangos jugosos de sus pechos le pedían caricias y besos. El joven intentó controlarse, pero no pudo. La hizo suya allí, contra la pared, en ese rincón oscuro. La madre, desaforada, golpea la puerta. «Muchacho, ¿hasta qué hora vas a estar en el baño con mi revista?» Voy a leer indefensión. Indefensión. Ella tenía las piernas abiertas y esperaba. Toda indefensa su cuerpo se estremecía como la hierba al paso del viento. Veía los surcos de su vientre como fértiles ramas a las orillas de un río que debía ser largo, azul y transparente. Sus pechos zozobraban alertados y la madeja de su lengua se estiraba salivando nerviosa, alterada, terca. El corazón le latía a 1000 por minuto y la ansiedad se duplicaba atrevida. El desasosiego, el miedo, como la primera vez, no la abandonaba. Y quizás no fuera la última, pero siempre era como la primera vez. El hombre se acercó, abrió con delicadeza aún más sus piernas y preguntó con tono neutral, mientras empujaba el espéculo: ¿hace cuánto tiempo no se hace el Papá Nicolau, señora? Volvamos. Ahí creo que está bien. Gracias por la lectura, Aminta. Creo que Aminta nos está haciendo como un abrebocas para que luego sigamos leyendo sus microcuentos y sus cuentos. Te quería preguntar, Aminta, que tú has vivido en dos periodos en España. El primero fue cuando eras muy jovencita, casi adolescente, cuando tenías 19 años, y luego ya cuando eras adulta fuiste embajadora del Ecuador en España. Pero me interesa indagar en esa primera vez que fuiste a España. ¿Qué te motivó a ir a España y cómo fue esa experiencia? Y sobre todo, si esa experiencia tuvo relación, repercutió en tu literatura. Sí, bueno, a los 19 años yo viajé a España sola. En realidad yo aplaudo la valentía de mi madre, ¿no?, que me dejó ir sola a España a estudiar. Y entonces para mí fue encontrarme con un mundo abierto, enfrentarme a otra cultura, medir mis fuerzas, saber y conocer los espacios de libertad. Para mí fue una experiencia emocionante porque tuve la oportunidad de entrevistar a gente muy grande de literatura y del arte, que en realidad yo no sé cómo lo hice. Yo creo que es porque cuando uno es muy jovencita, y yo lo era, uno es muy temeraria, muy audaz. No era fácil entrevistar a Dalí, y yo lo entrevisté. No era fácil entrevistar a Dámaso Alonso, a Mario Vargas Llosa, a Caballero Bonal, a Juan Carlos Benedetti, a Juan Carlos Onetti, a Félix Grande, a la Pasionaria, que era Dolores Ibarrurri, a Santiago Carrillo, y yo los entrevistaba. Y no solamente los entrevistaba, sino que esas entrevistas salían publicadas en el diario Expreso y me pagaban muy bien y podía mantenerme en España. Entonces hice entrevista a mucha gente con mucho peso y muy importante. Eso de alguna manera me abrió las puertas en la misma España. También publicaba en la Estafeta Literaria. Formaba parte de un grupo un grupo literario en que estaba el escritor peruano Javier Casareto, el escritor español Narciso Gallego y otros. Y también en ese tiempo frecuentaba nuestro grupo un escritor peruano que ahora es muy conocido, que se llama Juan Cueto. Y fue una experiencia alucinante porque
conocí mucho mundo, viajé, leí. Lo único que pasó fue que no estuve mucho tiempo, me quedé año y medio, porque estaba sola y me sentía atemorizada, sentía mucha nostalgia de mi familia y la nostalgia me venció y regresé. Pero para mí fue una experiencia muy grande, marcó mi literatura, marcó mi capacidad de lucha y de perseverancia también para seguir en la literatura, porque no es fácil escribir, no es fácil hacer literatura. En nuestro país, pues la cultura no se le da la importancia que tiene, a veces ni siquiera tiene presupuesto. Para un escritor no es fácil publicar si no está cerca de los lugares en que se publica, de las instituciones, ¿no? Si no es parte de las instituciones oficiales. Y pues fue una experiencia realmente que me cambió la vida, el irme a los 19 años en España y vivir allá año y medio. Luego, cuando volví, muchos años después, ya era otra la situación, volvía como embajadora plenipotenciaria del Ecuador en España y naturalmente ya era otra cosa. Y tenía pues la obligación de trabajar a favor de los migrantes como lo hice. Esa fue una experiencia de trabajo muy fuerte porque en España vivían en ese momento, en el 2011, más de 600.000 ecuatorianos y estaban atravesando un problema muy grave que era la burbuja inmobiliaria y me tocó aplicar los artículos de la Constitución, el artículo 42 y el 392, que dice que el Estado ecuatoriano apoyará a los migrantes en situaciones de vulnerabilidad y eso fue lo que le hice. Fueron dos antípodas, ¿no? Dos situaciones muy diferentes, muy contrarias, pero las dos muy enriquecedoras y que realmente estoy muy contenta de haberlas vivido. Micrófono ahí sí se oye, ¿no? Ahora sí. Tú en ese periodo de España entrevistaste a grandes personajes, pero curiosamente esas entrevistas se publicaron y se quedaron en los medios y ahora forman parte de unos archivos probablemente. ¿No has pensado en publicar o en recoger en un libro estas entrevistas? Creo que serían maravillosas. Sí, sí lo he pensado, ¿no? He estado mucho tiempo ocupada, estuve como 10 años fuera del país, ¿no? Y luego vino la pandemia, pero he pensado publicarlo porque yo digo, si no se publica, eso va a quedar allí, ¿no? Y luego pues será muy difícil recogerla. Es algo que he pensado y que estoy planificando, pero lo que pasa es que también tengo una novela de más de 350 páginas, que precisamente me lo inspiró Nicaragua. Marcelo me preguntaba qué influencias o cómo había sentido la presencia, la vivencia en Nicaragua, y fue eso. Por ejemplo, tengo una novela que trata sobre una noticia que a mí realmente me conmovió muchísimo. En Nicaragua se quemó viva a una niña, Vilma Trujillo, precisamente el grupo al que ella pertenecía, un grupo evangélico, creía que tenía demonios ella, porque ella actuaba de manera diferente porque había sido violada. Entonces, sus hermanos evangélicos, creyendo que tenían el demonio, la trataron de exorcizar y la quemaron. Entonces, esa noticia realmente me impresionó, me conmovió y yo escribí esa novela. Es una novela de 350 páginas, de las que he tenido el honor de que lo lea el escritor Hans Berg, que está aquí presente, y el escritor Dalton Osorno. Pero tengo que encontrar espacios y encontrar editor para que se publiquen. Entonces, tengo también 2 libros de cuentos, tengo muchas cosas en carpeta que si está algún editor podemos hablar al final de esta charla. ¿Cómo pasas de la microficción, primero de la narrativa breve, a la microficción y luego el salto de fe hacia la novela? ¿Qué nos puede decir Aminta, la escritora, de esta transformación? Bueno, yo soy escritora de cuentos, pero también he escrito novelas. No solamente he escrito la novela que ustedes conocen, Si tú mueres primero, que la publicó Santillana y que quedó finalista en el concurso internacional de novela, de un concurso internacional de novela en España, en el 2009, sino que también tengo otras novelas. Esta novela que te acabo de decir, que trata de este tema de esta niña nicaragüense, y tengo una novela sobre la vida de mi madre, que en realidad vivió una vida de novela, mi mamá, y
Yo creo que no siento ese salto, ¿no? Yo cuando escribo novela me dejo ir, claro que planifico, ¿no? Planifico muchísimo, busco el tema, busco la inspiración, no la inspiración de estar en el estado de éxtasis, sino los temas que me inspiren, ¿no? Que los vea como una promesa de desarrollo literario. Y cuando hago microcuentos, simplemente tengo la idea, escribo algo largo y empiezo recorta, y es un proceso más difícil a veces que escribir un cuento largo o una novela, hacer un microcuento. Bueno, creo que nos estamos acercando al fin de esta conversación. Me gustaría leer algún... Entonces, claro, lea, Minta. Creo que... Si ustedes me permiten, si el público me permite leerles unos cuentitos, con todo gusto. Voy a sacar mis lentes. Este cuento pequeño que voy a leer, Tápate Niña, está inspirada en una historia de la vida real, ¿no? De esas tías. Todos tenemos alguna tía como la tía María Luisa, de la cual yo voy a narrar. Tápate niña. La tía María Luisa siempre andaba a la pesca de cualquier orificio, cualquier hendidura o rasguño de la falda en la que pudiera vislumbrarse, Dios no quiera, nuestras partes. Vigilaba con celo policial los dobladillos de nuestras faldas para que fueran 4 dedos más abajo de las rodillas, el escote, la espalda, los brazos cubiertos, los botones y zíperes de los pantalones bien cerrados. Era una tortura sentarse frente a ella en la mesa del comedor. Era capaz de agacharse para ver si en el triángulo oscuro que dibujaba la sombra de nuestras piernas se percibía el menor atisbo de nuestros calzones. Tenía un ojo de lince para descubrir cualquier abertura del escote o pelearse contra el viento que levantaba nuestras faldas. Y siempre y en todas partes era un grito, «Tápate, niña», que nuestros padres correspondían agradeciendo aquella devoción fervorosa de nuestra tía. Era la guardiana de nuestra virtud, la policía celosa de la moral, el cancerbero fiel de nuestra infancia asolada de preceptos y mandamientos. La tía, con la escoba en mano, nos hacía bajar de los árboles, nos sacaba del río porque la ropa mojada reflejaba nuestras incipientes siluetas que apenas dibujaban formas de mujeres. Custodiaba los baños en donde nos aseábamos y vestíamos, pero no sin antes haber repasado el desinfectante y la toalla, por eso de las enfermedades. Y en los baños ajenos nos obligaba a hacer malabares para orinar. Pero lo que más temía la tía era el ojo del hombre. «Te desnudan, niña», nos decía. «Son unos bárbaros, unos enfermos, morbosos, pervertidos, todos los hombres son iguales». Por eso siempre «Tápate, niña» era su grito de guerra y la última frase que escuchábamos antes de dormir. La tía María Luisa era devota y de una fragilidad temible. Tenía una fila de santos frente a los que se postraba y admiraba especialmente los atuendos de la Virgen, de las mártires y de la Santa. Recogía su larga cabellera negra con un moño y su ropa más parecía la de una monja de clausura que la de una vecina corriente. Con precisión militar organizaba su día en el que no cabía ningún resquicio de aire fresco, de soltura y de vaivén. Ningún hombre, además de nuestro padre y el jardinero, entraba a la casa sin antes pasar por su interrogatorio policíaco, y así cubría cualquier posible calamidad del mal de ojo varonil y de sus efluvios, que, según la tía, desgraciaba la vida de las mujeres y las tornaba infelices. Aunque la tía, al único hombre que realmente había conocido era su difunto padre, y el único con el que convivía era su hermano, es decir, nuestro papá, y muy orgulloso de las virtudes y devoción de María Luisa, virgen y con ansias de mártir. Todos los días, después de dejarnos en la escuela y asegurarse de que nos sentábamos en la posición correcta de una señorita, volvía a la casa a ayudar en los quehaceres domésticos a mi madre,
y después a encerrarse en su cuarto porque sufría del delirio de la lectura. Amaba la lectura, podía leer cientos de libros en un año, era suscrita a todas las revistas, hojeaba fielmente los periódicos y los organizaba por fecha, día y hora de edición. Su cuarto estaba atiborrada de libros, revistas y polvo. Nadie osaba meterse allí, y cuando lo hacíamos era un secreto y en puntillas, pues era un recinto sagrado, el sitio en donde rezaba, meditaba y leía nuestra tía, que posiblemente iba a ascender a los cielos cualquier día de esos. Una tarde en que la profesora me mandó intempestivamente a casa porque me sentía enferma y tenía mal color en la cara, entré a la vivienda que estaba vacía y con un silencio extraño y vaporoso. Mamá había salido y solo se escuchaba el crujir del viento en los postigos de las ventanas. Desconcertada, busqué a la tía en su habitación, que estaba cerrada. Miré cautelosa por el ojo de la cerradura y vi a otra mujer que era ella, con su larga cabellera derramada sobre la almohada, acostada en su cama monacal sobre la que un Cristo miraba, desnuda, hojeando una revista de sexo para hombres, con las piernas cubiertas de medias de nylon negras y repasándose una y otra vez angelicalmente la mano por un pubis frondoso, mientras que por un rabillo del ojo miraba al estático jardinero que desde la ventana la contemplaba extasiado. Gracias, Aminta, por esa magnífica lectura y por regalarnos en esta noche tu narrativa. Como decía, ya estamos, son las 8:03, estamos sobre la hora, así que vamos a terminar. Creo que ha sido una noche muy linda en que hemos hecho un recorrido muy breve sobre la obra de Aminta. Así que si ustedes desean seguir conversando con la autora o comprar sus obras, pueden hacerlo en la parte exterior. En la parte exterior, en la mesita que está al lado de la puerta, están a la venta los libros de Aminta. Si ustedes desean, por supuesto, los pueden hacer autografiar de la autora, irse de la feria con un autógrafo. Gracias, Marcelo. ¿Le quiere decir una palabra de cierre? Y luego pasamos con Aminta y nos vamos. Aminta es la que debe cerrar el evento, por favor. Bueno, yo quiero darles las gracias por esta maravillosa noche, darle las gracias a ustedes por compartir conmigo mis textos literarios, y realmente me he sentido acompañada de una manera muy cálida, porque siempre estar con el público lector en realidad conmueve y me siento pues muy satisfecha. Un abrazo permanente. Sepan que tienen hasta ustedes no solo una escritora, sino una amiga, siempre presta a conversar en cualquier momento y pues atenta a cualquier pregunta de ustedes, ya sea aquí o afuera. Gracias.